pasa con la pobreza que no para de crecer? Los índices son alarmantes. Mirá. 1 de cada 3. Cifras alarmantes reveladas por la Universidad Católica presentan un aumento preocupante de la pobreza en los últimos meses. Han estallado los números de pobreza en el país. Crece la pobreza y ya alcanza a 1 de cada 3 argentinos. En los últimos 3 meses, 1.400.000 argentinos cayeron bajo el nivel de la pobreza. El gobierno de Macri, sin ninguna duda, duplicó la pobreza en la Argentina. Subió a 32,6%, básicamente por 3 condiciones. Uno, por la inflación, en segundo, por el parate de la construcción y la changa, y en tercer lugar, porque hay gente que se quedó sin empleo. Cristina se fue del gobierno dejando 12 millones de pobres. Entre enero, febrero y marzo hay 1.400.000 pobres más. En lo que va del año hay 1,4 millones de nuevos pobres. Lo que cambió cualitativamente en la situación, el aumento de los precios de bienes y servicios básicos. Y que eso implicó efectivamente un aumento de 5,3% a 6,9% en la población en situación de indigencia. Ha llegado a estos porcentajes porque las medidas que se han tomado evidentemente profundizaron los problemas preexistentes. En el debate que tuvieron Scioli y Macri le decía a Scioli, no vamos a dejar la gente sin trabajo, no vamos a devaluar. Si no hay empleo y no hay mejores empleos, no se puede salir de la pobreza. Cada vez hay más pobres. Y al gobierno de Macri le cierran las cuentas con un 25% de pobres. La etapa kirchnerista fue muy dolorosa en términos de persecución ideológica y política con respecto a lo que hacíamos como un trabajo serio y académico. El observatorio de la UCA es una de las peores formas de calcular que tiene este país, la mayoría es hechas por teléfono. Se necesita suspender este festival de datos ridículos que están poblando todo el tiempo los medios y que todo el mundo retuite más o menos como ganso. No compartimos el modo de la medición con el cual la UCA hace la publicación de su informe. Yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante. Nosotros dejamos entre 6 y 7% de familias en la pobreza, de ninguna manera 29. La principal fábrica de pobreza en la Argentina es la inflación. Mauricio Macri dijo que el año pasado tuvimos recesión. Ahora mirá el dato que acaba de sacar el INDEC de Todesca. El Producto Bruto Interno de Argentina creció un 2,1%. Estamos claros que la pobreza ya en Argentina es una cuestión de carácter estructural. Raudal lo dijo directamente, no vamos a llegar a promesa cero, no lo vamos a poder hacer. Pero no es solo que no están llegando, están aumentando. Por lo menos tengan la decencia de dejar de hablar de pobreza cero. De dejar de tomarle el pelo a la gente. Porque la gente se va a enojar. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. A ver, yo he vivido de manera personal, como periodista, la inescrupulosidad que el gobierno tuvo respecto de la pobreza la vez pasada, digamos, toda esta década pasada. Me acuerdo, yo estaba en Formosa viendo un problema con los COM, que no era Félix Díaz, era en otro lugar, donde la gente vivía de una manera increíble, y justo había estado Cristina entregándole la computadora a una chiquita COM en Buenos Aires. Cuando vuelve la chica, y nos enteramos porque estábamos ahí, le habían sacado, le habían dado la computadora para que aparezca en la cámara Cristina dándole la cosa, y después se la saca. Imagínate vos una nena humildísima, que le dan una computadora y después se la sacan de vuelta. Si volvió sin la computadora, armamos un lío bárbaro y volvieron con la computadora. Yo quiero decir, no solamente había estados terribles durante todo el kirchnerismo, donde había gente, no ya en la indigencia y a veces subalimentados o muy mal alimentados, y no les importó, tuvieron a Félix Díaz meses, años parados comiendo lo que le daba a la gente y no los atendían. Eso que se está viendo ahí ahora atrás tuyo, en el Chaco, es normal. Entonces la pregunta es, está perfecto. Nosotros, desde que yo tengo conciencia de periodista y de trabajo de periodista, estuve siempre denunciando el tema de la pobreza. De repente verlos ahora, discutir porque subió 5, que por supuesto es gravísimo. Es gravísimo. Pero verlos decir a que hablen ellos me parece terrible. Muy interesante para contar qué pasó con la prensa este fin de semana cuando salió este informe, ¿no? Primero lo raro, un informe que es anual o semestral, hace por primera vez el trimestre. ¿Cómo titula la prensa que blinda a Macri? Es decir, estamos hablando de La Nación y de Macri. Hablan del 1.400.000 que se agregó en el primer trimestre.
Página 12, que es un medio que sabemos muy sensible a la pobreza, no lo pone en tapa. Entonces me llamó la atención, busco y llego a la página 5, abajo, y entonces titulan nada más que con eso, con el 1.400.000, sin hablar de lo que pasaba antes. Dice, aunque es un informe exagerado, porque se acuerdan que siempre lo tomaron como que no había que tomarlo en serio. Lo de la UCA no existía. Ahora sí era serio, como Aníbal Fernández, que también se reía del informe. Por un lado, se volvieron fans de último momento de Francisco. Francisco avala este informe. De la UCA. De la UCA, sí. ¿No? Y entonces no valía antes, ahora vale. Esto es lo que te digo que hay que desterrar. Sí, ¿por qué índice de pobreza antes no y ahora la doble moral? Ahora, Sí. atención con los números, porque la verdad que son muy delicados. No solo subió la pobreza, subió la indigencia mucho. Muchísimo. En 3 meses subió del 5,3 al 6,9% según la UCA. La indigencia es la gente que no tiene ni para comer, ni siquiera llega a eso. Está por abajo de la canasta mínima básica. Correcto. Hay 2.300.000 personas, según la UCA, indigentes en la Argentina. La canasta básica alimentaria, lo mínimo que necesitas para nutrirte, está en 3.702 pesos. Por eso la pregunta política sería, antes del ajuste, sinceramiento de tarifas, ¿no debería haber habido medidas sociales preventivas? La eliminación del IVA a los alimentos que tanto reclamamos acá, anticipar las paritarias, porque pareciera que hay dos velocidades, ¿no? Las retenciones al campo y de la minería se sacaron a las 15. No, pero aparte, ¿sabes lo que sucede? Que cuando hablan, yo lo decía en una nota, ¿no? Para desayuno, que cuando se hablan de plazos, cambiamos todo el tiempo a hablar de plazos, de 3, de 4, de 6 meses. Hay gente que no tiene esos plazos. Igual va a haber más gente. Y esa gente a la que hay que hablarle. No, los índices, chicos, son alarmantes. Claro. Ahora, kirchnerismo se te lo queda pobreza ahora. Por eso digo que hay como a ver, dos, por favor, hay Anquetel, quiero escuchar la otra campaña. No, que la pobreza obviamente existió y estos números que han crecido son por las medidas que ha tomado Hood Robin. Hood Robin es al revés de Robin Hood, le saca a los pobres para darle a los ricos, que es el actual presidente, ¿no? Todas medidas en contra de los que más lo necesitan. Ese chiste tan increíble fue obra tuya. Hood Robin, le saca a los pobres para darle a los ricos. Hace al revés de lo que hacía Robin Hood. No, pero tiene razón. Pará, hasta López Murphy se rió. Sí, López Murphy. No lo había entendido. Desde su época que no pasaba eso. Santiago, digamos que Macri tiene 1.400.000 pobres, que es una vergüenza. ¿Me dejás, Pablo, terminar? Para que termine Hood Robin. Eso para romper un poco de hielo, pero digo, lo que hizo Hood Robin es pobreza cero, lejos estamos de apuntar, ¿no? Obviamente no va a lograr la pobreza cero en un par de meses. Disculpame, 12 millones Pablo, de pobres, viejo. entregaron Pablo, El presidente recibió un premio por la lucha contra el hambre. El mundo está desquiciado. Digo, lejos. Los organismos prometió internacionales premiando un tercio de la población pobre al 10 de diciembre. Un tercio, ¿no? Un tercio de la población pobre al 10 de diciembre. Hay más Eso es pobres que claro. Y nosotros recibiendo un premio por la lucha contra el hambre. A ver, que termine, sí. Digo, estamos lejos de ir camino a pobreza cero. Prometió 1 millón de nuevas viviendas a través de créditos hipotecarios, lo que da un promedio de 20 y pico mil de viviendas por día. Lejos vamos a estar de llegar a ese número. Bajar la inflación, no solo que no bajó, sino que aumentó, tomando otro índice, el índice de San Luis. Digo, han ocultado también la inflación por cuestiones de intereses que tienen que pagar. Sí, han elegido otro índice y otra variable para hacer público. Y por último, la peor mentira de todas y la que más a mí en particular me duele y a la población, por eso también los diarios empiezan a hablar, porque ya la realidad no se puede ocultar más. Te la pudieron vender durante no publicaban, ahora que publican. ¿Sabes qué? La frase que dijo, cuando dijo Daniel, ¿en qué te convertiste? ¿Sabes qué? Cuando le dijo a la gente, acá el que labura no tiene que tener miedo. Van a ser echados los ñoquis. Echaron a laburantes que laburaban 8, 9, 10 horas, que cobraban un sueldo, han echado a diestra y siniestra. Eduardo. Y esa es la peor mentira. Bueno, acá, primero el que no va a ocultar la realidad es el gobierno. El gobierno no va a ocultar la realidad. No puede ocultar igual. No, pero además nosotros venimos de una situación con una altísima pobreza. El 10 de diciembre había, como se dice acá, muchos pobres en el país. Un tercio. Pero es cierto que ha habido un incremento en la pobreza. Y el principal preocupado por esta situación es el gobierno. Y el gobierno tiene que actuar y va a actuar inmediatamente para resolver esta cuestión. Pero, Miguel, ¿cuáles son las medidas inmediatas? Señor Anquetel tiene razón en algo. Sumaron 1.400.000 pobres. En boca de él suena mal porque con tanta corrupción y 12 millones de pobres escondidos bajo la alfombra para no estigmatizarlo, que el kirchnerismo hable de pobreza o de corrupción es increíble.
Pero ¿cuándo las medidas? Porque ustedes dicen inmediata, ya estamos en abril. No, bueno, enero, febrero, marzo, abril. Naturalmente lo primero que había que hacer, lo primero que hay que hacer precisamente para que no siga aumentando la pobreza es terminar con la inflación. ¿Cuándo? Y para terminar con la inflación había que reducir el gasto fiscal. Sí, bueno, esto es una cuestión elemental. La otra cuestión, se están haciendo cosas a nivel de la macroeconomía y se están dando respuestas también que por supuesto no alcanzan a resolver el problema, pero se están dando respuestas. Ahí hay una pregunta. Cambió la cantidad pero con respeto, por favor. Claro, lo mismo que dije Margarita, simplemente una cuestión de apreciación. ¿Qué medidas ha tomado Mauricio Macri a favor? Aumentar el universo en la asignación universal por hijo. Esa es toda la medida Esa es una medida muy importante. Esa es la medida que han tomado. Esa es una medida muy importante. ¿Qué más? ¿Cómo que no? Nómbreme tres. Del laburante, del que sale todos los días, 5 de la mañana, con lluvia, tomarse un bondi. ¿Qué medida? Usted sabe. ¿Qué medidas económicas tomó que favorece al trabajador? Bueno, justamente hay que avanzar en este ya seguimos con esto. Con la inflación. Sí, a ver, ¿para qué ya seguimos? Yo pensaba recién si bajo un extraterrestre, sirvende, y uno le tiene que explicar a la Argentina. Pero no entiende. ¿Cómo carajo le explicás a este país? Si vos escuchás a uno que hasta un tiempo te decían que el índice de UCA se cagaban de risa, que los pobres no existían, que se vivía con 6 pesos, que esto era prácticamente parte del primer mundo, y ahora te dicen todo, digamos, estamos en un estado de esquizofrenia que me parece que nos tenemos que calmar todos y empezar se llama. También, hipocresía, sumale. Me parece que tenemos que bajar, como decíamos hoy, los fanatismos, querer un poco más a la Argentina y empezar a exigir justicia, sea quien sea. Corramos las personas. Hay que querer más a la patria y querer un poco menos, bajar un poco menos el nivel de fanatismo, sí.